¿Qué lectura creyente haces de lo vivido en ese momento de angustia familiar? Al pensar en todos estos episodios que cuento en el libro, uno de los prismas o focos de interpretación es la visión creyente. Lectura creyente porque yo quiero hacer una lectura creyente de mi vida, de la vida y del mundo. Busco a Dios todos los días y quiero meter la variable Dios en las ecuaciones de la vida. O sea, está bien lo filosófico, lo científico, lo psicológico, lo económico, lo humanista, pero también intento por opción, mirar lo que pide esta pregunta, lectura creyente. Entonces, lectura creyente creo que pueden ser varias cosas. ¿Cómo se vio lo religioso entonces? ¿Cómo ayudó lo religioso a mi padre, a unos o a otros? Y más aún, más de fondo, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué o para qué ocurren estas cosas? ¿Cómo Dios permite esto, no? Es decir, la clásica pregunta sobre Dios y el mal, que surge más cuando más lo sufres más de cerca, porque el mal está ahí. Entonces, en el libro, como una buena parte del libro es intentar describir cómo vivía el secuestrado, cómo pensaba, cómo se tomaba las cosas, una de ellas es lo religioso. Hay momentos en que cuento que tenía una vivencia de fe clara, personalizada. Creo que comento incluso que la generación anterior, mis abuelos, los padres de mi padre o los suegros de mi padre, eran más religiosos. O sea, religiosos con un sentido de la vida en lo que lo religioso y lo ético van a la vez. En la vida hay que hacer el bien, Dios pide eso es parte de la vida. Y se vive eso de modo sano, natural, por lo menos antes. La religión no es para que yo me quede bien, la religión es para hacer el bien. Digo esto porque creo que hoy somos algo más egocéntricos, más subjetivos. Antes, en la cosmovisión anterior, todo era quizá más simple. Hay que hacer el bien y punto. No es que fueran perfectos o superéticos, pero no cuestionaban esa ética. Hoy se cuestiona todo da igual. Entonces no se fomentaba tanto el egoísmo o disfrutar a tope yo y los míos a cuenta de los demás o de quien sea. En cuanto a la familia, lo religioso y la vivencia, somos personas de fe, rezábamos, nos venía con esto algo de consuelo, en forma de fuerza o esperanza, confianza, apoyo unos en otros. Teníamos cada día una misa al mediodía en casa con la gente que nos visitaba. Luego de noche ya, acabar el día, mi madre y mis hermanos, tras hablar y evaluar, ver cómo había ido el día, rezábamos el rosario. Era un modo de ponerte en manos de Dios. Rezar en momentos así es como no quedarte en la desesperación y dar un poco de cabida a la esperanza o al ánimo, al menos así lo veo. Después del secuestro, mi padre recordaba su experiencia religiosa en la cueva, se lo contó varias veces, no es un invento mío. Imaginaba cómo visitaba iglesias, Azpeitia en Donosti, pedía fuerza a Dios para aguantar, hacer el bien, tener confianza, fuerza. Entonces la lectura creyente te hace buscar esa confianza. Como el santo Job, que no renunció a la fe o a la oración, habiendo sufrido mucho o muchísimo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite ese mal? Eso pediría una respuesta más larga. Como digo, mirar a Dios me abre el horizonte. ¿Cuánto sufrimiento hay en el mundo, de muchos tipos? Y mirar a Dios me hace relativizar mis problemas, no para decir mal de muchos consuelo de tontos, sino para purificar la fe. Perdón, en lo personal, bueno, es para buscar la gracia, buscar su fuerza más a fondo, de modo más auténtico, menos mágico. Eso en lo personal y en lo social, ser más solidario y más responsable. A eso invita la fe.